Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones en esta mañana. Estamos aquí nuevamente de vuelta aquí en la casa de nuestro Señor. Damos las gracias, obviamente, a Él por permitirnos estar aquí. Ya estamos de vuelta. Estuve esta semana en Santiago, producto de los Panamericanos. Venimos sirviendo de los Panamericanos hasta los Panamericanos. Y ha sido una bendición, ha sido la posibilidad de poder compartir con atletas, poder llevarle el mensaje del Evangelio, orar con algunos que son cristianos, y realmente fue un tiempo precioso. E inclusive para mí me llenó más la segunda etapa que la primera. En la primera están muchas estrellas de Estados Unidos, Canadá, brasileños, algunos chilenos. Ustedes ubican a los hermanos a Grimaldi, a los primos Grimaldi, ¿cierto? Ahí estaban entrenando, uno los veía entrenar al lado de nosotros, estaba la cancha de entrenamiento y uno los ve, pero la segunda etapa que pudimos ver con personas que le faltan sus extremidades, con ciegos, cómo entrenaban, el gimnasio está al lado de donde nosotros estábamos ubicados, realmente nos llenó el corazón los que pudieron ir y participar. Nos enseñan mucho, inclusive hasta uno a veces se siente mal y nos quejamos a veces por tan poco. Y los relatos, los testimonios, estuve conversando con una chica de Perú que era hija de pastor y que ella estaba alejada de las cosas del Señor, pero me contaba que ella tuvo un tumor, le daban un par de días de vida, pero aún así con el tumor salió adelante, pero el tumor presionó su médula y perdió las partes de abajo. Y estaba jugando básquetbol y uno la veía en la pantalla cómo jugaba básquetbol, seleccionada, y uno dice, wow. Y ella se reencontró con el Señor, fue todos los días a visitarnos, a hacer el devocional que hacíamos a las 6 de la tarde. Así que realmente maravilloso. Estuve con el cubano también, con Benja, el que sacó medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Él fue un día antes a orar con nosotros, que el Señor le bendijera, que le fuera bien, y gana medalla de oro, y apenas llega medalla de oro, se baja del bus y va donde nosotros. Le dije, aquí está lo que les prometí. Y nos pasó la medalla, pudimos ver la medalla y compartir con nosotros, y él lleva 4 meses de convertido. Así que está con todo su primer amor. Le regalé una Biblia, y después un día nos pidió si lo podíamos ayudar, llevar a comprar a Santiago. Y yo le dije, bueno, la gente nos va a ver como guardaespaldas para que no se quede aquí en Chile, no se vaya a arrancar como otros. Y me dijo, no, dijo, sí, a mí me respetan mucho. En mi país es el único atleta en Cuba reconocido con el premio máximo de los atletas. Y realmente fue un privilegio compartir con él. Así que ha sido una bendición. Gracias a cada uno de los hermanos que hicieron posible también esto, el apoyarnos. Podría nombrar algunos porque los conozco, que algunos por ahí hicieron su cooperación para cubrir un poquito de alimentos, pasajes y cosas por el estilo, o regalar Biblias y todo eso. Así que gracias a todos, porque cada uno ponemos un granito de arena. Quiero invitarle a abrir en esta mañana sus Biblias. ¿Trajo su Biblia? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, y desde ya venimos a la iglesia para crecer. ¿Amén o no? Venimos a aprender, venimos a buscar de que Dios nos hable, nos enseñe, porque necesitamos mejorar. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15, dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por si acaso el término pastores y maestros está hablando del mismo título. No son pastores y maestros, sino es pastor de pastores o pastor maestro. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca del crecimiento, acerca del crecer.
Por ahí le decía recién a un hermano, estábamos conversando antes del culto, donde dice el libro de Proverbios, y lo repetí también varias veces a los atletas que estuve allá en Santiago. Les decía, hay un proverbio de Salomón que dice, el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. O sea, yo le decía, ninguno puede pedir que Dios le ayude si él mismo no se entrena, no se ayuda, él mismo no está constantemente creciendo. Dios no es la lámpara de Aladino que usted la frota y te cambia. Ojalá fuera así, porque yo sería el primero en decirle, Señor, cámbiame. Pero no, Dios me dice, no, tú tienes que cambiar, yo te voy a dar las herramientas, yo produzco el hacer como el querer, pero tú tienes que ejercitarte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, para simplemente seguir mejorando y creciendo. Y el mismo, no nosotros, no fue una creación del hombre, dice la Escritura que para que ese crecimiento se vaya desarrollando, Dios tuvo la idea de establecer algunos hombres que iban a ayudar a esto. Dentro de eso está el pastor y es por eso que usted está aquí en esta hora escuchando. No fue la idea del hombre, no fue mi idea del pararme aquí, sino que fue la idea de Dios. Y realmente vamos a ver algunas cosas que Dios nos dejó para poder crecer nosotros constantemente. Todos necesitamos crecer. Yo necesito crecer más, necesito mejorar más, pero para eso tenemos que seguir algunas cosas que vamos a estar hablando en esta mañana, pero que tienen que ver muchas veces con lo más sencillo que podría decir, o cuando, bueno, tenemos 20, 30 cosas en la Biblia cómo crecer. Pero vamos a analizar las tres más vitales dentro de todo ese mundo de enseñanza que tenemos en la Escritura para crecer. Le digo algo, bueno, cumplí ahora 23 años, más o menos, y 23 años de pastorado. Y de algo que me doy cuenta en estos años es que 23 años de pastorado, que son 23 años también de errores, pero también quizás Dios me da más años para seguir mejorando mucho más. Como dice un dicho por ahí, 3 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás. ¿Le ha pasado a usted ese pensamiento, no? Avanzamos a veces rápido y retrocedemos. Estaba escuchando la última canción que estábamos cantando. Realmente le decimos a Dios Hosana, ¿cierto? Que Él ha hecho todo y Él ha hecho todo. Pero gran parte de ese trabajo también tiene que ver mucho de lo que nosotros hacemos de parte de Dios. Y estoy hablando de mi vida espiritual y estoy hablando de tu vida espiritual porque la Biblia dice que con todos los días, el hombre interior, ese hombre, el yo, el hombre de la carne, necesita constantemente ir aplastándose para ir poniendo y posesionando la nueva criatura en Cristo que somos. Y es por eso que Dios nos demanda escuchar la palabra de Dios y es por esa razón que usted esta mañana está en este lugar. Es por esa razón que hay algunas personas, hermanos, que nos están mirando por justamente las redes sociales, porque están escuchando la palabra de Dios y es la Biblia la que nos explica que a veces estamos en estancamiento. A veces estamos en terrenos espirituales lodosos que nos detienen. En vez de seguir avanzando más, nos frenamos y eso muchas veces somos nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 6, si usted se da cuenta y puede leer ahí, el escritor de Hebreos estaba hablando en ese capítulo de que no podemos seguir siendo los mismos en Cristo Jesús. A pesar de que tenemos conocimiento, a pesar de que sabemos de la Biblia, ¿sabe usted de la Biblia? ¿Amén o no? Amén. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia aproximadamente? 40 autores. ¿Sabe algo de la Biblia? ¿Cuál es el versículo del medio de toda la Biblia? Salmo 118, versículo 13. Así nosotros vamos aprendiendo cosas de la Biblia, pero en realidad ese es conocimiento. Es llevar a cabo, es practicar la palabra de Dios. Y mire, no lo tengo aquí en mis notas, pero Hebreos 6, vamos a Hebreos 6. Solo para dar introducción a lo que vamos a hablar. Acuérdense que el libro de Hebreos 6 nos habla mucho de la era cristiana, pero que estaba basada en el ejemplo del pueblo de Israel, porque era un libro escrito justamente a los judíos cristianos, a los judíos que se convirtieron. Entonces siempre el libro de Hebreo va a estar hablando de los tiempos pasados.
y el pueblo de Israel fue un pueblo totalmente que creía que estaba creciendo, pero en realidad siempre fue decreciendo. Fue inmaduro, por eso vemos que anduvo tantos años en el desierto, por eso vemos al pueblo de Israel que tenía la palabra de Dios, de los primeros, los primeros que tuvieron la palabra de Dios fueron ellos. Entonces uno podría decir, tenían el manual, comilla, mucho más antes que nosotros, y aún así, con manual, cometieron grandes errores. Pero después fueron creciendo, igual que usted, igual que yo, llegamos a la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted de convertido? Quizás 5, quizás 10, quizás 20, o algunos quizás un par de meses. Y cada uno de nosotros va creciendo. Pero a pesar de los años que usted tenga, la Biblia sigue hablando a nosotros que tenemos que dejar ciertas cosas y avanzar a cosas nuevas. Y dice, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 6, por tanto, dice versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Perfeccionar. Perfeccionar. Pero es interesante que es un pasaje medio complicado en un comienzo porque cuando el escritor estaba diciendo, ya déjense de hablar de Jesucristo, doctrina de Cristo. Mire, es profundo, porque es una carta escrita a gente madura, no es una carta escrita a nuevos. Una persona que lleva recién convertido, ¿saben lo que más necesita en su vida? Saber de Cristo. Pero los que llevamos quizás como yo, me pongo el ejemplo, 20 años, 23 años en el Evangelio, ¿todavía necesito saber quién es Cristo? No, porque ya sé quién es Cristo. Y usted también, pero muchos de nosotros, con 20 años, seguimos todavía queriendo aprender más de Cristo. No me malinterpreten, lo que está diciendo el texto es que apliquemos lo que ya sabemos de Cristo. Porque si no nos vamos en estudio tras estudio y tras estudio de Jesucristo, y nos olvidamos justamente porque doctrina tiene que ver con la enseñanza de Jesucristo. Y nos olvidamos de lo práctico. Mire también lo que dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, ¿fundamento de qué? Está hablándole a cristianos maduros. Porque habían cristianos que decían, es que a lo mejor yo no soy salvo todavía. Oye, lleváis 20 años en la iglesia, no podéis decir que no soy salvo. Es que yo todavía no entiendo esto de la salvación, pero si llevas 5 años siendo judío hebreo, judío cristiano, ya deja los rudimentos antiguos de las obras muertas. ¿Qué dice? Es interesante eso. Ya deja la fe en Dios. Porque el escritor está tratando de hacernos ver es que ya deberíamos dar por hecho todas estas cosas y no nuevamente estar otra vez. Porque más abajo lo dice, y de la doctrina del bautismo. ¿Necesita usted que le enseñen doctrina del bautismo? ¿Por qué no? Porque ya se bautizó, hermano. Pero hay gente, y en aquellos tiempos, adivinen qué estaban estudiando. Enseñanza del bautismo. Si ya fue bautizado, ¿por qué seguimos aprendiendo del bautismo? Todo eso está diciendo el escritor de Hebreos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hoy día el mundo anda buscando imposición de manos. Prenda la tele y todos quieren que el pastor los toque y los mande de espalda. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Basta de esas cosas. Si tú eres cristiano, vive la vida como cristiano y basta de andar buscando cosas que en realidad eran en un comienzo. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez, ¿qué dice? Renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Está diciendo, si usted es salvo, no puede volver atrás. No puede nuevamente estar aprendiendo cosas si usted ya fue salvo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas, ¿qué cosa? Pero si dejamos esas cosas van a ser mejores. Si crecemos van a ser mejores. Si ya con lo básico del cristianismo, que ya lo aprendimos, dejémoslos atrás y avancemos ahora a otra cosa mejor y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es. ¿Ha escuchado eso? Dios, ¿por qué eres injusto? Y la Biblia dice, ¿usted ha dicho alguna vez no me merezco esto? ¿Alguien? Cuando mira hacia al lado y ve a su esposo, usted no dijo, yo no me merezco esto. Dios no es injusto. Como decía ayer, estábamos en la mesa ayer y alguien dijo, si nadie escoge por ti, otros lo van a escoger. Sí. Y yo les pregunté, oye, esa frase, ¿quién la dijo? Me dijo, no sé. Yo le dije, la dijo Kennedy, el presidente Kennedy. Si tú no escoges por ti, otros van a escoger por ti. Eso fue cuando él mandó a hacer los zapatos. No sé si ha escuchado esa historia, la he contado aquí. Él fue donde el zapatero, Kennedy, y le dijo al zapatero, quiero que usted me haga un par de zapatos. Y el zapatero le dice, ¿punta redonda o punta cuadrada? Y el Kennedy le dice, lo que usted quiera. Fue Kennedy a buscar el par de zapatos y cuando le entregaron el par de zapatos, uno era punta cuadrada y el otro era punta redonda. Y le dice Kennedy, ¿pero por qué me hace un zapato con punta redonda y punta cuadrada? Y el zapatero le dijo, es que si tú no decides, otro va a decidir por ti. Y por lo regular no va a hacer lo que tú quieres. Es mi decisión. Como cristianos tengo que decidirme. Pero también él dijo una siguiente frase. Dijo que cada uno de nosotros nos merecemos. Cada uno nos merecemos. Él dijo un presidente, pero él dijo, cada país se merece el presidente que tiene. Y cada esposa se merece el esposo que tiene. Algo sabía Kennedy. Y mi hijo dijo, ¿por eso lo mataron? Po? Por si acaso fue verdad, eso dijo mi hijo anoche. Por eso le pegaron un balazo. Bueno, por eso le digo media cruel el chiste o lo que quiso decir mi hijo, pero sí es verdad, mi hermano. La Biblia nos demanda a nosotros hacernos cargo de nuestra posición porque realmente Dios estableció maneras de crecer y para que ayuden, dice el texto que leímos al principio en Efesios, para que ayuden al cuerpo, a la iglesia, al cristiano a crecer espiritualmente. La iglesia te necesita para hacer crecer a otros. La iglesia necesita gente, necesita liderazgo, necesitan pastores, necesita la misma congregación para ir creciendo los unos con los otros, pero nos decía el texto que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, personas espiritualmente inmaduras y realmente no queremos quedarnos estancados y ser arrastrados justamente de un lado para otro por cualquier corriente de doctrina, que hoy día hay mucha gente que está siguiendo tanta doctrina, tanta enseñanza, que yo escucho cada cosa y la gente simplemente está aceptando. Quizás tú tienes una posición doctrinal y todo, pero hoy día mucha gente tiene una posición doctrinal por lo que escucha, no por lo que estudia. Y sabes que la Biblia, en su palabra, nos ha dado tantas instrucciones repetidamente para que avancemos y crezcamos espiritualmente. Entonces yo le hago la pregunta, ¿usted piensa o cree que Dios quiere que nos quedemos estancados? ¿Usted cree que Dios quiere que seamos inmaduros niños en nuestra vida espiritual? No, encontramos un montón de pasajes en la Biblia donde el apóstol Pablo y otros apóstoles, por ejemplo Pablo especialmente en Corintio, los alentó constantemente a esta iglesia a que crecieran producto de su inmadurez. Pablo les dijo, yo prosigo a la meta, ¿ustedes van a ir a la meta o se van a quedar estancados? Yo prosigo a la meta, yo sigo adelante. Entonces, ahí nos decía Efesios, para llegar a ser a la plenitud de Cristo. Y esas son grandes palabras del apóstol Pablo. Usted ha llegado
a la altura de Cristo? ¿Usted ha llegado a ser como Cristo? Si usted dice, no, pastor, entonces ¿sabe qué necesita usted? Crecer. Porque el deseo de Dios es que seamos como Cristo. Y nos equivocamos, sí. Pecamos, sí. Cometemos errores. Pero ¿sabes qué? Dentro de ese crecimiento, y es lo que vamos a estar hablando de uno de los puntos vitales, que ya no vamos a empezar con ese, nadie va a crecer si no asumimos nuestros errores y nos arrepentimos. Por eso, cada uno de nosotros, lo primero que tuvo que hacer para ser un hijo de Dios, ¿qué fue? Inmediatamente pasó a ser una nueva criatura. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios y vamos a estar estudiando en esta mañana estos 3 ingredientes para poder crecer en nuestra fe, en nuestro hogar, en nuestra familia. Yo, como un ser espiritual también, que somos como hijos de Dios. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias Dios por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecido Dios por todo lo que haces y todo lo que harás. Sabemos que nos has traído palabra de Dios y la tenemos en nuestras manos para que nosotros realmente la llevemos a cabo, la practiquemos. Pero también ella nos reprende muchas veces, nos exhorta. Ayúdanos, mi Señor, que nuestra mente, el entendimiento esté en este lugar donde podamos ver y reconocer cosas en nosotros, pero también no solo quedarnos en eso, sino avanzar hacia la meta, a mejorar, llegar a ser como Cristo y darnos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Porque Dios creó un organismo. Dios hizo un organismo y no hizo una organización. Así que mi Señor, trabaja en nuestro ser, en nuestro corazón. Bendice todo lo que se hace en este lugar, a nuestros hijos también, que están aprendiendo, viendo historias, escuchando de a grandes hombres de fe, pero también aprendiendo de hombres que también cometieron errores, pero después buscaron a Dios. Padre, gracias por este tiempo, bendice a cada uno, visitas que nos están acompañando quizás en este lugar por primera vez, que le lleves el Evangelio claro, que le des entendimiento, que el Espíritu Santo obre en su mente también, para que pueda ver y encontrar que en sus manos o ahí en pantalla o lo que veamos de la Biblia es justamente tu verdad, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia a nosotros nos habla justamente de que tenemos una vida abundante. ¿Sí o no? Recibimos la gracia. El Señor nos llamó a eso, a una vida plena. Dios nos demanda realizarnos como seres humanos. ¿Y sabe cuál es? A muchas veces gente me escucho decir, pastores, que yo todavía no me realizo. Y yo les puedo decir, pero no te realizas conforme a quién, a lo que tú quieres o lo que Dios quiere. Si tú eres hijo de Dios, entonces primero tienes que entender que tú ya tienes una identidad. ¿Cuál es tu identidad? No Luis, porque ese es mi nombre. Mi identidad es que soy hijo de Dios. Y es por eso que es la primera pregunta que Dios atacó al ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que eres tú? Algunos dicen, soy la creación de Dios. Sí, hay 8 billones de personas en el mundo que dicen, sí, soy hijo de la creación. Fui creado por algo, no sé qué. Pero son pocos los que pueden decir, soy hijo de Dios. Entonces esa es mi identidad. Pero dentro de la identidad viene ¿qué cosa? El propósito. Y ese es el propósito. ¿Y sabe cómo logro, justamente, cómo yo logro identidad y propósito? Es conectar mi cuerpo con el espíritu. Cuando usted conecta su cuerpo, su ser, el yo, con la palabra de Dios, con el espíritu, entonces usted desarrolla identidad a propósito. Porque la palabra de Dios me dice quién soy. Tú eres, ¿se acuerda cuando se escucha una voz del cielo y dice que un estruendo en el cielo decía, cuando Jesús estaba bautizando, este es mi hijo? ¿Qué le está dando? Identidad. Mi hijo. El Señor nos dijo después a nosotros, a cada uno de nosotros, nos dijo que el Espíritu mismo iba a dar testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios.
o una hija de Dios para las damas. Un hijo o una hija de Dios. Y eso es mi identidad. Pero el propósito, Dios también lo empieza a mostrar. Pero el propósito Dios lo empieza a mostrar a través de su palabra. Conectando nuevamente mi cuerpo con mi espíritu. ¿Y qué hago con la mente? Porque la mente también funciona. Somos cuerpo, alma y mente, que yo los junto y los estoy juntando aquí. No estoy hablando de una dicotomía, sino que es solo para que me entienda la idea. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Pero yo junto el alma con el espíritu, en este ejemplo, junto el alma con la mente, para poder trabajar con el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿tiene alma? ¿Tiene mente? ¿Tiene cuerpo? Entonces podríamos decir que esa persona es trino. ¿Y tú? ¿Cuál es la diferencia entre tú y una persona no creyente? En estos 3 puntos. Por eso, ¿me está entendiendo para dónde voy la idea? Sino que yo conecto el alma, que son las emociones, con la mente, que tiene que ver con el conocimiento, los conecto en uno, porque ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo y es por eso que vino a morar en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos vivificó. Por eso hablamos de un ser integral. Cuando yo conecto el cuerpo, el alma y la mente y el Espíritu de Dios, logramos entonces realmente poner nuestro corazón delante de Dios. ¿Se acuerda el pasaje? Amarás al Señor Jehová, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. No mencionó al cuerpo. ¿Se dio cuenta, no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es parte de esa Trinidad. Entonces, yo necesito crecer en cada una de estas áreas. Pero realmente Dios en su infinita sabiduría ha dejado su palabra para que nosotros crezcamos en estas 3 áreas. Porque queramos o no queramos, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas que afectan nuestra parte emocional, que afecta nuestra mente, inclusive que afecta nuestro cuerpo. Y déjeme decirle que no hay nada oculto debajo del sol y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que lo que está escuchando usted no es que yo lo dije, el Señor ya lo había dicho. Lo que alguien me ha dicho por ahí, pastor, su prédica me gustó, no la había escuchado nunca. Yo le dije, no, si los apóstoles ya la predicaron. El tema es que usted no la escuchó nunca, porque la palabra de Dios ya fue predicada. No creo que haya alguna prédica que no haya sido predicada. El Señor la predicó antes, inclusive, por eso la tienen los apóstoles. Así que, mi hermano, por eso vamos a hablar de este crecimiento, porque hoy día vemos personas creyentes. A mí me pasa muchas veces, ahora que estuve allá con esta chica de Perú que le comentaba, que me decía, no, antes yo iba a la iglesia, pero ya no voy a la iglesia. Y mi papá era pastor, mi papá es pastor, pero yo no voy a la iglesia. Y ahí uno me nace la pregunta, ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Ella misma me dice, Dios me salvó porque yo iba a durar un par de horas producto del tumor, pero Dios me tiene aquí, pero no voy a la iglesia. ¿Conoce gente así? Antes yo iba a la iglesia, pero ahora ya no voy porque está llena de hipócritas. Hoy están hablando de ti, hermano, a propósito. Están hablando de mí. ¿Y está lleno de hipócritas en la iglesia? Déjeme decirle algo. Mi énfasis no es el hipócrita. Lo que me molesta a mí cuando a gente me dice eso es que la gente está siendo más hipócrita que uno. Yo prefiero, y he aprendido en los años, que Dios prefiere un hipócrita en su iglesia que un hipócrita fuera de su iglesia. Porque la persona que está afuera también está siendo hipócrita al conocimiento que tiene, y es por eso que el Señor decía, ya no seamos niños fluctuantes. ¿La iglesia es perfecta? ¿Hay lugares donde haya personas perfectas? Yo creo que sí. Allá en la foresta. Ahí nadie se equivoca.
Nadie abandona esa comunidad. ¿Amén? ¿Están todos ahí? Nadie habla el uno contra el otro. ¿Está bien o no? Nadie empela al otro. ¿Está bien? Ese es el único lugar perfecto en un cementerio. Pero los que estamos aquí, no. Es el único lugar, por si acaso, donde usted va a encontrar gente imperfecta, pero que quiere crecer, que quiere mejorar. En el libro de Efesios, capítulo 4, y veamos cuáles son estos ingredientes. Pero mire lo que dice Efesios 4, versículo 17. El apóstol Pablo inmediatamente nos posesiona y nos está diciendo, tiene que haber una diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente, entre alguien que es maduro, alguien versus inmaduro. Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero ¿en quién? O sea, es una idea del Señor, no es una idea del apóstol Pablo, sino está siendo inspirado Pablo y está trayendo este mensaje. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Entonces, no podemos ser igual con el que está, y no estoy diciendo que somos mejores. Usted me escuchó decir que somos imperfectos. No podemos ser igual con la persona que está sin Cristo, con la persona que está en Cristo. ¿Y cuál es el problema de estas personas? Lo dice el texto, que andan en la vanidad de qué cosa? De su mente. Porque cristianos justamente en Éfeso, realmente habían cristianos que se estaban comportando exactamente igual que la gente que no tiene a Cristo. Y dice el versículo 17, y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y es ahí donde empieza el problema. ¿Dónde está el gran problema de cada uno de nosotros? En la mente. ¿Usted se desanima? ¿Se desanima o no? Yo me desanimo. ¿Pero por qué me desanimé? Si tengo toda la plenitud de Cristo en mi vida. ¿Soy hijo amado de Dios? ¿Usted es hija amada de Dios? ¿Por qué me desanimo si soy un hijo amado de Dios? Por la vanidad de tu mente. Si el problema es aquí, por eso Satanás va a trabajar mucho en nuestra mente. Pero por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confirma lo que Dios dice, lo que la Biblia nos dice. Entonces yo simplemente me apego, aplico lo que dice la Escritura. Por eso, esa es la razón por qué debe poner mucha atención a lo que usted, por si acaso, dice, a veces con su boca, con sus gestos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros a veces estamos demostrando algo que en la plenitud de Cristo no deberíamos. La Biblia dice, está con sumo gozo. ¿Ha escuchado ese texto? Y ando derrotado. Pero si la Biblia dice que está el gozo de Dios en nosotros, y alguien va a decir, pastor, es que así soy yo. Y eso ha sido a veces una excusa mía, es que así soy yo. Pero ¿cuál es el problema de que las personas que dicen, que yo también lo he dicho, así soy yo? Y al que le gusta, nos ponemos hasta agresivo, ¿no? Al que le gusta bien y al que no, que se vaya a freír mono al África. Tendemos a decir eso, pero ¿cuál es el problema de esa frase? ¿Dónde estaba el problema? En la mente. Versículo 18. ¿Qué dice? Esa es la razón. Teniendo, ¿qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, entonces, ¿cuál es el problema en la mente? Y si en mi mente tengo el entendimiento empobrecido, significa algo. ¿Nos falta qué cosa? Iluminación. Porque si está entenebrecido, ¿cómo yo cambio las tinieblas? Con luz. ¿Y qué es lo que es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la Biblia. Nos falta conocimiento de la Biblia. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿por qué cosa?
Y para poder llegar al corazón, ¿qué necesitábamos? Cuerpo, alma y mente y espíritu, para poder tener fortalecido el corazón. Por eso hay que entender que la gente que no conoce a Cristo hablan como hablan, actúan como actúan, porque hay falta de conocimiento. Por eso muchas veces Pablo estaba diciendo en sus textos que él no entendía cómo los cristianos, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la palabra de Dios, se comportaban exactamente igual como alguien del mundo. Y el gran problema era el entendimiento de lo que había en su mente. Por algo dice por ahí un texto en la escritura que dice de la abundancia del corazón, lo que hay en nuestra mente habla la boca. Así que si yo siempre estoy a lo mejor quejándome, en mi mente hay puro malestar, pura queja. Así que entendemos, yo puedo entender perfectamente a la gente del mundo que hable como hable. Pero a veces los cristianos, que somos hijos de Dios, que nacimos de nuevo y que realmente decimos, a veces afloramos que somos espirituales, pero ¿por qué volvemos a veces a ese mismo viejo hombre? Versículo 19. Todavía no llegamos a los 3 ingredientes, tranquilo. Pero miren lo que dice el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en malos deseos, en lascivias para cometer con avidez toda clase. ¿Eso es lo que vemos en el mundo hoy? ¿Sí o no? Sí, el mundo como está, malísimo. Estuve en Santiago, malísimo. Yo decía, la mayoría de la gente, estuve hablando con varias personas que son de Santiago, y si hay alguien aquí de Santiago, es lo que yo escuché allá, me decían, hoy, quien como usted, a mí me gustaría, me decía un pastor, Roberto Rebolledo, me decía, pastor, estoy que agarro mis cosas y me voy a abrir una iglesia a La Serena. Porque allá no se escucha que hay tanta delincuencia como acá. Y yo le digo, sí, gracias a Dios, sí. No, si en todos lados, la maldad del hombre va a estar en todos lados, pero es mucho menos, hermano. Yo puedo andar por el centro aquí con mi celular y hablando por teléfono, pero andaba en Estación Central y sonaba el teléfono y yo decía, no voy a contestar. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si en Estación Central contesto el teléfono? Y tuve que ir a Estación Central porque el hermano de Cuba nos pidió si lo podíamos acompañar a Estación Central porque le habían dicho que ahí había una picada buena de una ropa. Así que fuimos a Estación Central, por eso le digo. Nos metimos por el main. Ahí yo andaba, pero hay que andar choro. No mostrarse que somos de provincia. Bueno, el mundo está malo, pero miren lo que dice el versículo 20. Y Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, más vosotros, ¿a quién tenemos que parecernos? ¿Al mundo o a Cristo? Entonces Dios, a través de la inspiración en el apóstol Pablo, le está diciendo, pero Cristo no nos enseñó ni nos puso ese modelo, tenemos que ser diferentes. Y a veces, ¿por qué somos igual que el mundo? ¿Por qué? Hay muchos cristianos hoy en día que piensan que venir a la iglesia, sentarse el domingo, escuchar una prédica en la mañana, una predicación, salir de la iglesia, estamos listos como cristianos. Y es por eso que a veces uno puede ver después que viven el resto de la semana exactamente igual que el mundo. ¿Esto es lo que Dios quiere? Si esto no es lo que Dios quiere, ¿por qué entonces lo hacemos? Lo decía en los pasajes anteriores, por la ignorancia en vuestra mente, porque falta iluminación a vuestra mente, porque tenemos que poner en práctica la palabra de Dios.
Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros cambiemos nuestra vida. Y la Biblia claramente nos enseña a cambiar. Yo te digo, yo no puedo ser el mismo y tenemos, por eso estoy trayendo este mensaje. Estamos a fin de año y en mi mente, producto de varias cosas, conversaciones, consejos, yo digo, no puedo ser el mismo. No puede ser Lucho 2023 a Lucho 2024. ¿Puede ser el mismo? Según Cristo no. Porque el solo hecho de que uno amanezca un día más, eso quiere decir que mi vida como cristiano tiene que crecer. Pero si hoy día estoy haciendo esto y mañana no lo estoy haciendo y estoy bajando, entonces posiblemente el apóstol Pablo, lo que nos decía en el texto, es que nuevamente volví a mi viejo hombre y me he vuelto un inmaduro. Miren lo que dice el versículo 21. Y nos da para los que están tomando nota, el primer punto, el primer ingrediente. Ya se los voy a dar, pero leamos el texto primero. Versículo 21-22 dice, si en verdad, ¿eso quiere decir que hay algunos creyentes que están aquí en mentira? Sí. Pablo dijo también en otros textos, dice, en medio de nosotros, que eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay algunos que están disfrazados de oveja, pero son lobos. Y hay algunos que están, pero no son verdaderos. Y dice, si en verdad le habéis oído el Evangelio y habéis sido por él enseñados, por Cristo, obviamente por la palabra de Dios, conforme a la verdad, y eso me gusta porque no dice a las verdades, dice a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la verdad, no dijo soy las verdades, es la verdad. ¿Y aquí qué tengo? La verdad, no las verdades, la verdad. Entonces, conforme a la verdad, Biblia, Cristo, que está en Jesús, versículo 2, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está, ¿qué cosa? Viciado conforme a los deseos, y eso lo produce la mente, deseos engañosos, deseos mentirosos. Pero aquí está el primer ingrediente. Para yo dejar la pasada manera de vivir y despojarme del viejo hombre, el primer ingrediente que tiene que estar constantemente en nuestra vida para poder crecer, número uno, tome nota, es el arrepentimiento. Porque arrepentirme de qué dice el texto. Versículo 22. De la manera de vivir. Muchas gracias, hermano Wilson. Exactamente. Porque si yo hoy día me hago un análisis y yo digo, sí, me equivoqué. Sí, necesito mejorar. Eso es primero reconocimiento. Y no confunda el reconocimiento con el arrepentimiento. Porque hay hombres en la Biblia como el faraón. El faraón dijo, he pecado contra el enviado de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Reconoció que estaba haciendo algo malo contra Moisés, pero eso no cambió nada. Inclusive lo persiguió para matarlo. Judas dijo, he entregado sangre inocente. Si Judas se hubiera arrepentido, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Pero solo estaba confesando que había hecho algo. Y yo puedo decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué. Eso es confesión. Y la confesión no es arrepentimiento. Por eso el ingrediente para poder crecer es arrepentirme. Y si yo quiero mejorar el 2024, voy a tener que empezar a decir, me equivoqué y me arrepiento. ¿Y cuál es el concepto de arrepentimiento? Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, reconozco que estoy viviendo a la manera antigua. Me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué hago? Soy alguien nuevo. Cambio. No puedo seguir haciendo el mismo.
Por eso, ¿cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano? Anita, que nos conocemos tantos años. 35 años de ser cristiana. Mi mamá, ¿cuántos años tiene de ser cristiana? 32. 7 meses. Mario, 7 años. ¿Alguien quiere tirar su número? ¿Cuánto, hermana? 35 años. Quizás, como dicen, algunos se convirtieron con 7, 35, con 32. Y le puedo decir algo, que el hombre de hoy, la mujer de hoy, es la misma de hace 35 años. Pero en medio de ese viaje nos equivocamos. En medio de ese transcurso confesamos. Pero lo que más trajo bendición a nuestra vida fue arrepentirnos. ¿Cómo era usted hace un par de años atrás? Hay algunos creyentes que yo a veces converso con algunos aquí y de repente el hombre dice, y la señora, porque no, la señora tiene algo especial. Mi señora igual. Y la señora de repente le dice, ya, po, cuéntale al pastor que hacía ella hace 5 años atrás. Po. ¡Ay! El hermano la mira así y le digo, hace 5 años atrás te pegaba así, hablaba y, ¡ay! La hermana dice, ya no, mejor me va a quedar callado. Pero ha cambiado. Todos vamos cambiando, pero lo que realmente trae beneficio a nuestra vida es el arrepentimiento. Por eso el versículo 23 nos decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo renuevo el espíritu de mi mente? Es simplemente reconociendo, primero confesando y después arrepentimiento. Y arrepentimiento es una palabra que la hemos escuchado muchas veces en el mundo y es una palabra que viene en su origen por un concepto militar, que es lo mismo que hoy día cuando le decimos a un militar está marchando y le decimos ¡vuelta! Arrepentimiento, y se pegaban la vuelta y daban una vuelta en 180 grados. De ahí viene el origen. Entonces, cuando alguien dice, me arrepiento de tomar esto, arrepentimiento es dejarlo y no volverlo a tomar. Hermanos, tomé esto, confesé, pero no lo he dejado. Y lo sigo haciendo. Y me engaño. Pero ¿dónde está el engaño? En mi mente. ¿Y por qué me sigo engañando? Por la ignorancia que en mí hay. Y no se olviden, no lo vamos a culpar, pobrecito a él, pero Satanás tiene mucho que ver. Porque él también nos engañó. Por eso meternos en la palabra de Dios en la cabeza, para que realmente venga a nosotros el arrepentimiento. ¿Por qué venimos a la iglesia a escuchar el mensaje el domingo en la mañana? Es para que la Biblia se meta en mi mente y yo pueda hacer ajustes. Así que si alguien, por si acaso, va caminando en esa dirección y dice, Señor, me arrepiento, no camina más en esa dirección, camina hacia la otra dirección. Si yo me arrepiento y le digo, mi esposa, no voy a tratarte nunca más mal, eso quiere decir que me giro y nunca más la vuelvo a tratar mal. Eso es arrepentimiento. Entonces, Pablo nos está llamando a un arrepentimiento, si usted se da cuenta, constante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren lo que dice el libro de Lucas, veamos una historia ahí acerca del arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 11. Hay veces que mucha gente dice, hoy me arrepiento de lo que hice la otra vez. Ojo, que a veces puede estar confesando, no arrepintiéndose. En Lucas 15, versículo 11 al 17. ¿No han leído usted hoy día, cierto? ¿No? ¿Nadie ha leído? ¿A viva voz, no?
Entonces hagamos esto, leamos el versículo del 11 al 17, todos fuertes, todos juntos. ¿Le parece, no? Pero no sea como caballo inglés, que partimos así. También dijo un hombre que tenía... Y termina el versículo, muriendo. No. Acuérdense que está leyendo la palabra de Dios y es un privilegio. Amén. Todos juntos, versículo 11 al 17, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando vemos ese texto, muchos de ustedes han escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo. Pero me quiero detener en el último versículo que leyeron, porque el término ahí, en el último versículo, versículo 17, subraya su Biblia, si le gusta rayar su Biblia, ese es un versículo a rayar o una frase a rayar para recordarnos. Volviendo en sí. Y nos da la respuesta. Volviendo en sí. Ese volviendo en sí, lo primero que está haciendo es que se iluminó. Se iluminó. Entonces, es como cuando alguien se desmaya. ¿Ha visto cuando alguien se desmaya? ¿Y queda tirado? La gente le levanta los pies, otros le soban los brazos, otros le soban los pies. Hay tanto invento para levantarlo. Y cuando la persona así reacciona, es el mismo término en el griego, volvió en sí, es como volvió a recobrar vida. Y el texto dice, y volviendo en sí, eso quiere decir que se iluminó y se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Hasta ese momento, ese volver en sí es lo que Dios hace en cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero ese volver en sí, si no agarra sus cositas y camina hacia la hacienda de su papá, no sirve de nada. Porque el volver en sí tiene que ver con entender que estoy mal y el arrepentimiento tiene que ver con empezar a caminar hacia allá. Y cada uno de nosotros cuando venimos a la iglesia, mi hermano, cada uno de nosotros podríamos decir, volviendo en sí, escuché el mensaje y voy a salir por esa puerta y voy a hacer algo totalmente diferente. Porque volvió en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? ¿Y no es así con Dios? Porque a la final estamos hablando de Dios. Andamos en el mundo haciendo cosas incorrectas, yo hago cosas incorrectas, tú haces cosas incorrectas y volviendo en sí. Pero si yo soy hijo de Dios, tengo la plenitud de Cristo en mi vida, Dios me da todo lo que necesite, ¿por qué ando haciendo eso? Volviendo en sí. Y voy camino donde mi padre y le digo, Padre, me confieso, he pecado contra ti y contra el cielo, pero quiero hacer las cosas correctas. Arrepentimiento. Por eso cuando vemos a este hombre ahí, le dice ahí, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y eso quiere decir consecuencias. No está escapando de las consecuencias. Está diciendo, yo soy tu papá
pero si tengo que empezar de abajo, voy a empezar de abajo. Arrepentimiento. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido, ¿a quién? Por eso Dios es grande en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. Él había perdido su identidad. Y todo aquí. ¿Pero qué hace el Señor? No vamos a seguir leyendo la historia. Saca la capa y le pone qué cosa. ¿Qué quería hacer él? Él, ¿qué quería hacer? Jornalero. Pero cuando el rey le puso el anillo, ¿sabe qué le estaba diciendo? Tú tienes la misma autoridad que antes. Hasta él se estaba mirando en menos. Y Dios le dijo no. Porque después vemos justamente lo que dice Dios y eso es maravilloso, mi hermano. Y si usted ha cometido errores, usted tiene que aferrarse a eso. Cuando vemos justamente que el Señor dijo que había perdido un hijo, pero lo he hallado. Cuando tú te arrepientes, cuando tú has cometido errores, cuando has hecho cosas que no son correctas y vuelves donde tu Padre, primero que nada, nadie te puede juzgar que tú hablaste con Dios. Nadie te puede juzgar si realmente tuviste un arrepentimiento genuino. Pero sí tienes que recordar algo, es que Dios te toma, te abraza y te dice, siga adelante. Tú eres mi hijo amado. Por eso hoy día hay muchos cristianos muchas veces que ha cometido errores, pero prefiere alejarse y no dar la pelea. Por eso hay muchos cristianos que le están entendiendo y le cuesta entender el arrepentimiento, porque se quedan en la confesión y la confesión no va a solucionar nada. Por eso nosotros tenemos que meter palabra de Dios en nuestra vida que nos desafíe para poder tomar decisión. Y si usted quiere crecer y ser diferente al 2023 y un hombre y una mujer renovada en el 2024, lo primero tenemos que partir reconociendo mi pecado. Y no de eso estar, por favor, Señor, que mi señora se dé cuenta lo mal que está. No, si eso no sirve. Siempre somos buenos para andar tirando la basura de nuestra hacia el del lado. Por eso, si usted quiere crecer y ser diferente, no piense en el al lado, no piense en otros, pensemos en nosotros mismos. Por eso, versículo 23 de Efesios 4 nos decía, y renovaos, dice versículo 23, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué dice? Hermano, nos necesitamos. Cuando usted se arrepiente y hace un cambio, usted entonces puede ayudar al que está al lado y a decirle, tú también te puedes arrepentir y mejorar. No nos creemos mejores que el otro. Solamente le decís, yo fui un pecador igual que tú, pero que ahora puedo caminar en victoria. Y hacerle ver a esa persona que el mismo papá que me perdonó a mí es el mismo papá tuyo. Por eso cuando muchas personas vemos en la Biblia, hay personas que en vez de acercarse se alejaron. Creo que es un error. Leí el otro día la historia, no sé si ustedes la han leído, la historia de Lot. ¿Se acuerda de la historia de Lot? ¿Sabe cuál era el mejor lugar que podría estar Lot? Al lado de su tío, al lado de Abraham. El mejor lugar que podría haber estado. ¿Pero qué escogió Lot? Escogió el mundo, escogió donde había más pasto, escogió otros placeres y el costo que tuvo que pagar. Y más encima el costo lo pagó, sabemos, su familia. Así que, ¿qué necesitamos? Número uno, para crecer en este 2024, arrepentimiento constante, porque todos los días nos vamos a equivocar. Número dos, ¿qué necesitamos? Discernimiento.
Número 2, discernimiento. En Filipenses capítulo 1, versículo 9. Todos juntos, por favor. Filipenses 1, versículo 9. A la 1, a las 2 y a las 3. Todo de nuevo, porque para que partamos bien. Pero no se olvide, aunque no esté ahí proyectada, usted tiene su Biblia en su mano. Y si no tiene su Biblia en su mano, tiene su Biblia en su teléfono o en su tablet. No se acostumbra a leer solo allá arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Ya? Todos juntos ahora, Filipenses 1, versículo 9. 1, 2 y 3. ¿Pablo quería que los hermanos fueran ignorantes? No. ¿Dios quiere que seamos ignorantes? ¿Por qué razón quería que abundara en nosotros conocimiento? Si usted se da cuenta en el versículo 10, mire lo que dice. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día. Interesante eso. Para el día de Cristo. Mientras más nos acerquemos a Cristo, más tenemos que crecer en nuestra irreprensibilidad. Pero es interesante, por eso que el pasaje, yo sé que he estudiado muchas veces esa palabra. ¿Cómo yo puedo ser irreprensible? Con el punto número 1, con arrepentimiento. Porque ¿quién es irreprensible? ¿Quién está irreprensiblemente limpio siempre? No se puede, pero si somos arrepentidos, si logramos ese eso. Pero en especial, y él pone un recalco, seáis sinceros, irreprensibles, ¿para cuándo? El día que Cristo venga, con mayor razón, porque los tiempos serán malos aquel día que venga. Así que Pablo dice que él oraba por los hermanos de Filipenses para que su amor abundara mucho más y para que ellos entendieran la voluntad de Dios en sus vidas. Y eso iba a llegar obviamente a través del discernimiento, el discernimiento de la Biblia, no en el discernimiento de nosotros, de nuestro parecer, porque la Biblia nos recalca que tengamos cuidado con nuestro propio parecer. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso dice, no, danos, Señor, discernimiento para poder entender la verdad que está en la Escritura. Por eso no solamente necesitamos arrepentimiento, sino también necesitamos discernimiento. Porque hay muchos cristianos que constantemente sale y cae. ¿Pero por qué? No por arrepentimiento, es porque no entienden. Y eso se le llama discernimiento. ¿Hay cristianos que se exponen a la tentación? ¿Qué le falta a ese cristiano? No arrepentimiento, le falta discernimiento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, un ejemplo no, voy a tomar cualquier ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si tuviera problemas con el alcohol. Ocupé ese ejemplo porque yo no bebo. Así que, y me imagino que usted no bebe, así que tampoco se va a ofender. Y menos para el año nuevo. Pero hagamos de cuenta que yo tengo un problema con el alcohol. Y yo vengo a la iglesia, escucho la predicación. Le digo al Señor, Señor, me tomé una copa y me emborraché, es un problema que tengo, no lo voy a hacer más. ¿Hubo arrepentimiento? Y hubo confesión primero y arrepentimiento que a lo mejor en la semana no lo volví a hacer más. Satanás es tan astuto que le va a hacer ver a esa persona que tú ahora eres, imagínate Satanás hasta te fortalece, tú dices, no, si tú eres
un hijo de Dios, lo dijiste en la iglesia, así que no, eres valiente, así que pasa nomás por afuera de la chopería. Satanás es así, que a lo mejor no lo vemos. Y yo paso por la chopería de haberme arrepentido, de llevar 2 semanas sin hacer nada, y me arrepentí, así que estoy confiado. Y paso por la chopería donde están mis amigos, y me ven y me dicen, "Shh, ven". Y uno dice, no, voy a ir a saludar porque son amigos y yo ya estoy bien en el Señor. El Señor me sacó. Y después terminan sacándolo a Él. ¿Qué le faltó a esa persona? Arrepentimiento ya lo había hecho. Le faltó el discernimiento de entender que la palabra de Dios dice, huye de la tentación. Le faltó discernimiento de entender que estás luchando con algo que te comprometiste a dejar. No puedes estar ahí. Eso es discernimiento. Por eso, mire, el Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, mire lo que dice el escritor en Hebreos 5, versículo 11. Como vemos el escritor advirtiendo contra lo que venía. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardo para oír, o discernimiento, por si acaso. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, madurez, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué cosa? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, de los rudimentos, de las cosas básicas, es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia es llevar a cabo lo que dice la Biblia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Los que logran discernimiento. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es un sinónimo? Cuando vemos justamente a Salomón. ¿Salomón era el hombre más sabio? ¿Sí o no? ¿Tenía discernimiento? Sí. ¿Y qué es lo que pidió él? O madurez, ser maduro. ¿Por qué él no pidió el conocimiento? Porque el conocimiento lo puede adquirir cualquiera. Hay gente con mucho conocimiento en el mundo. ¿Sí o no? Hay gente que escapa en algunos temas. Se manejan muy bien. Pero el que tenga mucho conocimiento de un tema no los hace maduros. Porque la madurez tiene que ver con el discernimiento de lo que vamos recibiendo. Por eso es interesante entender que uno tiene que estudiar justamente la palabra de Dios y poder cambiar en nuestra vida. Y necesitamos discernimiento. Y el discernimiento, por si acaso, Pablo dice, mi oración por ustedes, hermanos filipenses, que sean llenos de todo conocimiento para que puedan discernir entre el bien y el mal. Y el discernimiento viene de parte de Dios. Pero para que haya discernimiento, ¿qué necesito? Estudio. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado? A mí me pasa constantemente, pero que usted lee un versículo y lo lee un año después y ese versículo le enseña otra cosa que no vio antes, porque usted maduró. Y lo vuelve a leer en 2 años más y usted dice, no lo había visto, maduró. ¿Cuántas veces se escucha predicar un mensaje y lo ha escuchado 1000 veces hablar de la gracia y después viene un pastor y predica de la gracia y usted dice, wow, eso no lo había visto? Discernimiento. El libro de Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11, aquí Pablo dice algo bien interesante. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. ¿Y qué dice? ¿Para cuándo? Lo vuelve a decir, ¿cierto?
Pero ¿qué dice? Coma, llenos de fruto que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermano, ¿cuándo van a venir esos frutos? Cuando te arrepientas, cuando empieces a discernir lo que la palabra de Dios tiene para ti. Y los frutos se van a empezar a ver. Por eso, hay cristianos que tienen 10 años, 15 y quizás 20 de asistir a la iglesia. Y no le ha servido absolutamente de nada. Porque son orgullosos, porque carecen de discernimiento y carecen de arrepentimiento. Años no es sinónimo de madurez. Por algo está escrito Hebreos. En Hebreos 5 y Hebreos 6, lo que está recalcando, vosotros debiendo ser ya maduros, todavía andan en cosas tan sencillas y cayendo en cosas tan básicas. Me incluyo. Caemos a veces en cosas tan tontas. Y número 3, para finalizar, este no les va a gustar, porque a mí no me gusta. Para poder crecer, número 1, necesitamos arrepentimiento. Número 2, y número 3, sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir aquí? En Primera de Pedro, capítulo 4. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo que dice, piensen igual, van a sufrir. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Por qué sufrimos? Para que la carne no gane posesión. Y si estoy sufriendo, ¿no será que mi carne está sobre mi nuevo hombre? Por eso el sufrimiento es necesario. Termino con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a qué cosa. Eso es sufrimiento. Por eso sufrimos. El otro día alguien me preguntaba, no me acuerdo qué fue, si mi señora, alguien me dijo, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué sufrimos? Y como que esa pregunta va apuntada hacia Dios, ¿se ha dado cuenta, no? ¿Por qué si Dios ama, por qué el Señor mandó a matar tantos niños en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios, si ama al pueblo de Israel, por qué permite que hayan matado un montón de judíos, israelitas, allá en la franja de Gaza? Gente hace esa pregunta. Primeramente, déjeme decir que soy muy práctico yo. Primeramente, que Dios permite porque es Dios. ¿Y quién soy yo o en qué momento el barro le dice al alfarero por qué me hiciste así? Eso es lo primero que yo he aprendido en los años. Ya no cuestiono a Dios. Trato de no cuestionar a Dios y con esas respuestas que a lo mejor son insatisfechas para la sociedad, pero ¿quién se ha metido en la mente de Dios? ¿Quién puede llegar a pensar como Dios? Entonces, cuando usted sufre y usted dice, Señor, ¿pero por qué? Podemos tener muchas explicaciones, pero la que menos podemos buscar es decirle, ¿y por qué hiciste tú esto? Él es Dios, mi hermano. Dios puede hacer lo que se le antoje. En nuestra mente nos cuesta entender eso. ¿Le cuesta entender eso? A mí me cuesta, pero es una gran verdad. Dios hace lo que se le antoja. Número 1. Pero la segunda razón tiene que ver con este punto. Porque Dios quiere enseñarnos. Porque la única manera, y lo estaba diciendo el texto recién, una de las maneras para justamente hacer morir la carne en nosotros tiene que ver con el sufrimiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Cristo murió en la cruz por mí, en la carne.
no en su espíritu, en la carne. Ha padecido por nosotros. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. ¿Y por qué dijo armados? Quiere decir con una posesión, tomar posesión de eso y resguardar eso. ¿Por qué yo sufro? Porque Dios quiere que deje morir el viejo hombre en mí. No, ¿verdad? La verdad es que no nos gusta pensar en el sufrimiento. O sea, todos piensan que la Biblia habla de que todo en un cristiano va a marchar bien, de que Dios quiere darnos una vida en abundante. Sí, Dios quiere hacerlo, pero parte del proceso de esa abundancia, de ese crecimiento, es el sufrimiento. Es donde muchos cristianos, y creo yo, dentro de los 3 puntos, es el punto donde los cristianos más justamente tropiezan. No quieren sufrir. Yo no quiero sufrir. Inclusive ver el sufrimiento. Siempre nos gusta ver el sufrimiento de lejos. O siempre queremos opinar y hablar del sufrimiento de otros. Pero no queremos estar en el sufrimiento. Por eso, hace un tiempo atrás hablé con una mamá que había perdido a su hija pequeña. La familia le decía a esta familia que había perdido a su hija porque se había acercado a Dios, porque a ella la habían criado de cierta religión y ahora como se había cambiado, Dios la estaba castigando. No sé por qué muchos cristianos, ese es un ejemplo de una religión a otra, pero no entiendo yo muchas veces por qué los cristianos hemos llegado a creer eso. Usted sufre, pero nunca Dios es para castigo, es para mejorar. Es por eso que yo hablo de la disciplina de Dios, no hablo del castigo de Dios. Aunque en el verbo, en el español, vamos a encontrar como términos que dice castigo, pero en la esencia del texto nunca Dios busca la destrucción, sino la mejora. El sufrimiento es para mejorar. Y siempre yo te puedo decir a nuestros hijos, a mis hijos que están aquí presentes, se han llevado un castigo de parte mía, un castigo de parte de la mamá, pero no lo hacemos por queremos hacerle daño, porque queremos que sean mejores, porque los amamos. Por eso es como Satanás muchas veces nos hace creer que Dios me está castigando por las cosas que yo estoy pasando. Tan astuto Satanás para hacerte olvidarte de un Dios realmente de amor que está a tu alrededor tuyo, pero que Dios te quiere a veces disciplinar, no te quiere destruir. Por eso cuando Cristo dice, pues también Cristo ha padecido en la carne, ¿Dios quería castigar a Cristo? No. Pero ese sufrimiento, ¿sabe qué hizo? Terminó el pecado del mundo. ¿Has pensado en eso? Totalmente. Por eso tiene que ver con madurez. Y es por eso que yo debo mejorar en arrepentimiento, debo mejorar en discernimiento y debo mejorar, número 3, en sufrimiento. ¿Va a sufrir el 2024? Por más que escriban un papelito, lo echen un mono, mentira, eso no va a pasar. Por más que se ponga ropa interior amarilla, no va a pasar, va a sufrir igual. Por más que se coma un par de racimos de uva o uva, va a pasar igual. Y aquellos que hacen lenteja, lo mismo. Los que hacen la maleta, tampoco no van a viajar.
Pero sí te puedo decir algo, que sí va a pasar, vamos a sufrir. Pero no para destrucción, sino para mejor. A veces nos cuesta entender por qué pasamos sufrimiento, y te lo puedo decir de forma muy, muy interna, personal. ¿Por qué, Señor? Le dije. Y ahí donde yo he parado de decir, Señor, no quiero mejor ni preguntarte por qué. Y después uno viene en su mente, a lo mejor algún hermano en la fe, algún día va a pasar esto, y tú vas a poder decirle, te entiendo. Quizás a algunas personas no le voy a decir, no, tienes que hacer esto, esto, esto. Lo único que te voy a decir, a mí me dolió, igual como a ti te está doliendo. Pero no sé qué más puedo decir. Lloremos juntos. Pero que el Señor trae cosas buenas del sufrimiento cuando las tomamos de la forma correcta, trae cosas. El sufrimiento va a venir. Y te digo algo, la gente inconversa, comilla, no me gusta llamar así a la gente, no me gusta esa palabra, pero la gente que no conoce a Cristo, ¿va a sufrir? Sí, pero ese sufrimiento es muy diferente al sufrimiento que tú experimentas, porque hay un sufrimiento de castigo y hay un sufrimiento de bendición. Si tú eres hijo de Dios, es para bendición. Por eso, ¿usted está creciendo o está decreciendo? ¿Dios quiere que crezca? Y no interesa la edad y no interesa los años que tengan en la fe. Caleb, siendo un viejito de 80 años, dijo, Señor, yo quiero ese monte. Yo voy a tomar posesión de la tierra donde viven todas las razas de los gigantes. Tú me lo prometiste. Y 80 años. Yo no podría decir, no, ya estoy listo. Hombres como ellos nos enseñan de que siempre hay una lucha espiritual. Pero, hermano, hable con el Señor, arrepiéntase, haga un análisis de su vida, qué necesitamos mejorar, y sí, necesitamos mucho que mejorar. Mire este año, cómo fue el año, vea cómo fue este 2023, pero le digo algo, solo depende de usted y de nadie más. Y con la ayuda de Dios, que usted salga adelante. Usted puede crecer mucho, inclusive te puedo decir algo, puede llegar a donde el Señor quiere que tú llegues. ¿Cuál es el final o lo que Dios quería? Llegar a ser semejantes a quién? A Cristo. ¿Por qué te hace llamar cristiano? Para llegar a ser como Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios y gracias Señor. Te damos en esta mañana. Agradecido Dios de poder analizar tu escritura, poder aprender, crecer y poder tocar estos puntos que son necesarios en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, a veces no ni los practicamos, caemos en un letargo espiritual. Pero venimos a la casa de Dios a ser desafiados. Por eso, mi Señor, estamos cerrando el año. Estamos comenzando ya el último mes, en un par de días más, donde es el cierre del año. Y es un lugar, es un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que analizarnos. A lo mejor pensar un poquito más cómo ha sido este año, y para muchos quizás ha sido un buen año, para otros no ha sido un buen año, ha sido un año difícil. Pero al final cada una de esas cosas nos puede servir si nosotros nos arrepentimos, si nosotros discernimos, si nosotros sufrimos. A veces quizás nos podríamos sentir como el hijo pródigo comiendo con los cerdos. Que a lo mejor tú te has sentido en este último mes, en este último tiempo o cerrando el año, que piensas que ya estás en el fondo de todo. Pero recuerda quizás una frase, a lo mejor no te vas a acordar del sermón, pero recuerda una frase que justamente dijo en esa historia el Señor Jesús. Y volviendo en sí, y se iluminó su mente. Y pudo darse cuenta que en las casas de mi padre hay de todo. Hasta los jornaleros comían mejor. Déjame decirte que ese lugar
simbólicamente es el lugar que está Dios, es el lugar donde habita Dios en toda su plenitud, que es Cristo. Acércate a Jesucristo. Vas a sufrir, pero vas a discernir todo con madurez. Y si sufrimos por nuestro error, arrepentirnos y nuevamente estar ahí para seguir creciendo y no ser un inmaduro. Pero lo primero que tienes que hacer, y la palabra de Dios lo dice, es el arrepentirse y darnos cuenta que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Quizás tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador. Quizás tú no sabes si vas a ir inclusive al cielo. Tienes duda de dónde vas a vivir eternamente. Déjame decirte que antes cualquier cosa, antes de cualquier discernimiento, antes cualquier sufrimiento, lo primero que tienes que entender es que necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador, arrepentirte, que Él te salvó. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? ¿O estás seguro que vas a la presencia de Dios? Por algún motivo y alguna razón estás en esta mañana aquí. Habrá alguien que diría, pastor, ¿puede orar por mí? Solamente alza tu mano y bájala y quiero orar por ti. Que diría, pastor, ore por mí, no estoy seguro de mi salvación. Amén, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias, allá dama, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero ser una hija de Dios, quiero tener la identidad de Él. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Algún varón que dice, ore por mí, pastor. Gracias, joven, que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Gracias, hermano, voy a orar por ti. Gracias, voy a orar por ti. Y que Dios dé seguridad de salvación. Gracias, hermanas, que Dios te bendiga. Alguien más. Necesito estar seguro de mi salvación. Y habrá alguien aquí en esta mañana que diría, pastor, creo que Dios me dijo algo en el sermón. Dios, creo que el sermón era para mí. Y me está llamando a arrepentirme, a tener discernimiento y a comprender más el propósito. Me gustaría también orar por ti. Alguien que diría, pastor, ore por mí también, por favor, inclúyame en su oración. Amén, que Dios te bendiga. Amén, amén, que Dios les bendiga, que Dios te bendiga. En especial aquellos que alzaron su mano y dijeron, pastor, inclúyame en su oración. Dios sabe cada cosa que está sucediendo en tu mente. Pero no te vayas de aquí siendo el mismo. Toma decisiones para mejorar. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.